estaremos llegando, digamos, al final de Francisco Sosa. Sí. Y ya... De la antigua calle Real, el camino. De la antigua calle Real, exactamente. Atrás de nosotros ya empieza a estar la plaza, ¿no? La plaza es el Jardín Centenario y luego está la Plaza Hidalgo. Hay que decir que Coyoacán es de los muy pocos lugares que tienen dos plazas. Ok. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora nos reciben unos arcos, ¿hay alguna razón, Enrique? Sí, porque la iglesia de San Juan Bautista, que está hasta allá al fondo, que la vamos a ver al rato, era muy importante. Coyoacán era muy importante. Sí. Y el atrio de la iglesia llegaba hasta acá. ¿Hasta acá llegaba el atrio? Esto era la entrada a la iglesia propiamente, Okay. es que era enorme. Y luego, bueno, lo convirtieron en el Jardín Centenario y lo único que queda de testigo es esto. Entonces crucemos, ¿no? Ahora sí, porque... Es que todo esto era la entrada a la iglesia. Entonces, Sí. esto es prácticamente lo que queda de lo que debe haber sido una decoración más suntuosa, ¿no? Claro. Como ves, aquí tiene también unos grabados, allá otros. Con ángeles, de hecho, o intento de ángeles. Aluden a la iconografía cristiana Sí. usual en la época. La primera fundación, como la mayoría de las primeras fundaciones de conventos en la Nueva España, fue franciscana. O sea, la construcción se inició en 1529. Entonces, todos los elementos hacen alusión a los franciscanos, ¿no? Oye, y antes de que nos adentremos, ahora sí que digamos al jardín, esta esquina también es muy importante, tú nos platicabas, Es una ¿no? de las casas más antiguas de Coyoacán. No es del siglo XVI, es tal vez de finales del XVII, pero Ok. de todos modos es muy antigua y se le conoce como la casa de Diego de Ordaz. Diego de Ordaz es otro de los lugartenientes de Hernán Cortés. Él es famoso porque es el que se sube al Popo a ver qué hay, porque está echando humo, ¿no? Claro. La montaña esta, y además de ahí obtiene azufre, que era muy necesario para los españoles, para la pólvora y todo eso. Ok. Pero tampoco Ahí en el Paso de Cortés, para el que la Paso de gente, Cortés, que ya famoso. hemos hecho un programa que es cuando entre con la... se subió al Popo, Claro. que bien visto es una gran hazaña. Ok. Sí, no, una. Pero tampoco esa es su casa. era Sí, tampoco era su casa. Es de las consejas que hay, ¿no? De que era la casa de Ordaz. Se le conoce como la casa de Ordaz, pero no es seguro, pues. Claro. Y este es el Jardín Centenario. Recibe este nombre, como muchos también, porque se construyó con ocasión del centenario de la independencia. Ah, ok. Entonces, por eso es el Jardín Centenario, ¿no? Oye, que es curioso porque luego también como que para recordarle a la gente, ¿no? O sea, muchas cosas se construyen para el centenario de la independencia, Sí. pero al poco tiempo explota la revolución. Sí, fue como el canto del cisne. Exactamente. Así como, todo va maravilloso y tómala, campeón. Por eso no hay que confiarse cuando todo parezca que todo va bien. ya ven lo que luego pasa. Exacto. Y entonces la disposición pues es lo usual de los jardines de esa época, ¿no? Claro. Con unos pasillos que confluyen a una fuente, que la fuente es mucho más reciente. Sí. Pero digamos que la disposición es más o menos la misma, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué en Coyoacán encontramos en reiteradas fuentes, en reiteradas glorietas, coyotes? Porque Coyoacán significa lugar de coyotes, precisamente. No estamos seguros de que haya sido siempre su nombre Coyoacán, Ok. pero por lo menos para la época de la conquista ya era conocido como Coyoacán. Ya en los códices y en las representaciones aparece Coyoacán con la cabeza de un coyote, con un par de coyotes, que sí que es el lugar de coyote, ¿no? Ok. Por ahí me decía un arqueólogo que porque en el Pedregal habitaban los coyotes, pero tampoco si se los dicen no lo crean mucho. O sea, debe tener una connotación simbólica, pues. Ok. Para los que igual y como están viendo en casa y nos ven caminar, igual y no se alcanza a conceptualizar la distancia desde ya el inicio de la iglesia hasta los arcos, pero ahí está todo esto que decías. Sí, que esta llega. calle es después de la colonia. Pues. Claro. O sea, antes en la iglesia llegaba hasta allá. Exacto. Y es una disposición curiosa porque normalmente
como lo vemos en el Zócalo de la Ciudad de México, en cualquier Zócalo prácticamente, la iglesia da a la plaza. Claro. O sea, ve hacia la plaza. Exacto. Y acá por circunstancias que no tenemos bien claras, la plaza estaba al costado de la iglesia, porque la plaza propiamente es lo que se llama ahora la Plaza Hidalgo, Jardín Hidalgo. Sí, que ahorita nos ibas a platicar por qué hay dos plazas, ¿no? Sí. Es exactamente. Esto es porque el atrio era enorme y bueno, pues metieron la calle y quedó este jardín. Quedó un jardín, claro. Quedó un jardín. Aquí abajo del jardín propiamente el atrio, de la Plaza Hidalgo, de atrás de la iglesia está lleno de vestigios arqueológicos. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y eso es importante decirlo porque la gente no están a la vista nunca. Pues. No, claro que no. Lo más es aquel medio escondido marcador de juego de pelota que vimos ahorita, ¿no? Exactamente. Aquí abajo hay edificios de buen tamaño porque yo creo que es buen momento para contar que Coyoacán era una de las ciudades más importantes de la época prehispánica. Claro. Si quieres, te invito a que nos sentemos para hacerlo bien, el paseíto Coyoacán, ¿no? Claro. Porque además pues, se dice, ¿no? De que en esas situaciones, cuando venían a cortejar, se sentaban en las banquitas y... Pues todavía lo hacen. Todavía lo hacen. Ahora sí, entonces dinos, este lugar... Este era el centro de Coyoacán. Okay. Así como hoy es el centro de Coyoacán, en la época prehispánica era el centro de la ciudad de Coyoacán. Estamos acostumbrados a que la historia de la Ciudad de México la relacionamos con los mexicas, con Sí. Tenochtitlán. Pero había ciudades importantes antes de la llegada de los mexicas, que de hecho fueron, en algún momento los mexicas fueron vasallos de ellos y luego fueron rivales. El más importante de estos grupos eran los tepanecas. Los tepanecas, que la ciudad más tepaneca más importante, así más relevante de todo, era Azcapotzalco. Okay. Luego Tacuba, que Tacuba era tan importante que incluso llegó a ser socio, digamos, de Tenochtitlán, y Coyoacán. Coyoacán era una ciudad grande. ¿Era tepaneca entonces? Sí, Okay. Coyoacán es una ciudad tepaneca y tenía una ventaja, que tenía muchos manantiales. Muchos manantiales, que una tierra fértil, como Claro. ya te había platicado. Entonces eso permitía tener una abundante población. Perdona que me meta aquí, pero antes de que se me vaya y quiero seguir aquí hablando, pero para la gente, ¿no? ¿Cuál sería la gran diferencia, tú dirías, entre tepanecas, mixtecos, todas estas grandes culturas que teníamos mayas? O sea, ¿es la arqueología? No, no es la arqueología. ¿Es la cultura? No, tampoco es la cultura. ¿Qué es la gran diferencia? Bueno, por ejemplo, mixtecas, mayas y mexicas, por ejemplo. Sí. La diferencia, básicamente, bueno, aparte del tiempo en que se desarrollan, claro. el espacio en que viven, básicamente es la cultura, pero sobre todo definida por la lengua. Okay. O sea, la lengua es el principal instrumento cultural del hombre. Sí. O sea, de hecho, lo que nos hace ser hombres es que somos capaces de hablar. Claro. Lo que distingue a un grupo de otro, básicamente en esos términos, es la lengua. Pues. Okay. O sea, los mixtecos hablan mixteco, los mayas y los mexicas náhuatl, ¿no? Claro. Los tepanecas son hablantes de náhuatl. De hecho, están emparentados, pues. O sea, si ellos no hubieran dejado en crónicas que se llamaban tepanecas y estos que se llamaban mexicas y aquellos que se llamaban tlaxcaltecas, con la pura arqueología no los podríamos distinguir. Okay. Pensaríamos que son lo mismo. Esto lo sabemos porque ellos lo decían. Entonces ellos le decían a los españoles que yo no soy mexicano, yo soy tepaneca. Entonces claro. Por eso sabemos que son tepanecas, ¿no? Esa es así, básicamente la diferencia. Okay. En términos de cultura material, pues ahorita vimos el mercado de juego de pelota. Sí, o sea, lo pones en Tenochtitlan y nadie te reclama. O sea, claro. Así sencillo. Una suerte de globalización cultural en la cuenca, ¿no? Okay. Pero los grupos sí se distinguían unos de otros. Eso por filiación, pues, porque ellos se reconocían así. Claro. Hay otros que se distinguen por la lengua, por ejemplo los otomíes, ¿no? Que hablan una cosa distinta al náhuatl, ellos son distintos. Y incluso hay quien sostiene que los primeros pobladores de esta zona de Coyoacán y de todo este lado de la ribera, Mixcoac y todo eso, en una época muy antigua deben haber sido otomíes, o sea, una lengua otopame, pero tampoco hay seguridad. Las exploraciones todavía son muy escasas. Hace poco se remodeló el jardín, cambiaron piso, hicieron algunas mejoras y en eso se hicieron exploraciones arqueológicas y salieron restos de palacios, de templos, de juegos de pelota, mucha cerámica, entonces, que ya más o menos da un poco
Pues nada, nos viene a confirmar que Coyoacán era un centro muy importante, ¿no? Porque además volvemos a lo mismo. Ahorita ya te dejo que sigas platicándonos de lo fértil que era la tierra y de toda la idea de Coyoacán, pero en esto que estás hablando de las excavaciones, nos vuelve a reiterar lo mismo que nos has contado en infinidad de ocasiones. Los que llegaban, los vencedores, destruían y con esas mismas piedras construían, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, con esas piedras levantaron la iglesia y levantaron sus casas, o sea, eso sin duda. De hecho, por ejemplo, Churubusco, que era parte de Coyoacán, que ahora lo vemos como otro barrio, pero era un islote aquí muy cercano. La iglesia, una de las iglesias está levantada con las piedras de la pirámide, al grado que en el muro de la iglesia todavía ves las piedras con los dibujitos, ¿no? Sí, entonces por eso vemos la ciudad colonial, pero abajo, quedaron restos y no vemos más porque lo ocuparon para construir el Coyoacán colonial, ¿no? Déjenme, antes de que hable, pregunto, porque con las campanas que nos están indicando la hora, no sabemos si se puede escuchar o no. ¿Se escucha perfecto o no? Ah, bueno, sí, ya. Es que luego dicen, no, espérate, no se escucha. Le seguimos. Y entonces, bueno, te platicaba que las causas de que Coyoacán fuera tan importante es que tenía mucha agua. Sí. Tenía buenas tierras para cultivo y estaba un poco a la orilla del lago, ¿no? De hecho, el límite del lago es lo que ahora es más o menos lo que es División del Norte. Ok. Para que la gente... Ahí era más o menos. Hasta ahí llegaba el agua. Entonces, pues podían recibir por vía marítima, por vía acuática, productos y por ahí podían mandarlos también, ¿no? Claro. Y bueno, sus manantiales eran tan importantes que un Tlatoani mexica quiso que Tenochtitlán se surtiera de agua de Coyoacán y mandaron de hecho a hacer un acueducto que como les pidieron porque eran enemigos y eran vasallos, pero todavía había como muchas formas, ¿no? Sí. Como políticas, y entonces les pidieron que construyeran el acueducto y estos se negaron y entonces en represalia les hicieron exigencias que no podían cumplir. Y entonces, como estos se negaron, los obligaron militarmente a hacer el acueducto. Bueno, el acueducto se hizo y se inauguró, pero los de Coyoacán insistían mucho con que no era conveniente mandar el agua de aquí a la Ciudad de México, porque Coyoacán está un poquito alto y la Ciudad de México está, el islote estaba un tantito abajo de donde querían echarlo y como previnieron ellos, el agua llegó con mucha fuerza. Entonces cuando inauguraron el manantial, pues el acueducto se desbordó y al grado que el Tlatoani en el relajo se pegó la cabeza y quedó un poco mal y se dice que murió a consecuencias de ese o sea, evento, ¿no? Justicia divina, como dirían algunos. Justicia divina. Y bueno, Coyoacán era tan importante que entonces ya cuando se conquista Tenochtitlan y todo esto, la primera opción de Cortés no era poner la Ciudad de México en el centro. Había muchas desventajas, o sea, para empezar era el centro simbólico, o sea, claro. del imperio recién conquistado. Tenía dificultades ya vista los modos, el modo de vida de los españoles en contraposición al indígena. Sí. Tenía dificultades de transporte, por ejemplo. Se sabía que se inundaba. Como había zonas pantanosas, podía ser un tanto insalubre. O sea, tenía como muchas dificultades. Y entonces se propone que sea Coyoacán el lugar donde asentar la capital de la Nueva España. Claro. Y es una propuesta que es bien recibida por todos. Pues. Sí. O sea, Coyoacán estuvo a nada de ser lo que es la Ciudad de México. O sea, ¿te podrías imaginar hoy que Palacio Nacional, que el Zócalo, que todo eso? Todo estaría aquí. Estaría aquí. Estaría aquí. Porque era el lugar como ideal, ¿no? Pero Cortés se decide por cuestiones simbólicas, por cuestiones políticas, poner la Ciudad de México allá. Y eso nos trajo consecuencias. Yo creo que seríamos mucho más felices ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, no hubiéramos tenido necesidad de secar el lago. Claro. Porque el lago se secó porque la capital se inundaba y se llenaba de moscos y todo eso. Pero si no hubiera estado ahí la capital, igual sería un paraje abandonado, no lo sé, pues. Claro. Pero viviríamos en el mejor de los entornos, que era un entorno lacustre, ¿no? Sí. Que fue lo que hizo que esta parte del mundo fuera habitada desde hace decenas de miles de años, ¿no? Claro. Pues,
es una decisión pues, un tanto equivocada y bueno, pero Coyoacán está relacionado con muchos personajes, a razón de esa preeminencia que tenía de inicial, de esa posibilidad que tuvo de ser la primera capital y de lo importante que era. Bueno, Cortés se lo queda como parte de su marquesado. Coyoacán es parte del marquesado de Hernán Cortés, que como sabemos es como una especie de premio que le da la corona a Cortés por la conquista. Le concede tierras en encomienda, pero extensiones enormes que van de aquí a Oaxaca. O sea, le dieron su terrenito, ¿no? Coyoacán formaba parte, ¿no? Su concubina, y que luego se la casaba con sus capitanes, con uno y otro, la Malinche, pues también vivió aquí. Ya vimos la casa de Pedro de Alvarado al principio, la casa de Diego Ordaz. Entonces, se dice que Cortés puso sus casas, y que eso ahorita caminamos para allá, claro, en lo que ahora es la delegación. Y toda esta parte de Coyoacán está como relacionada pues con esos primeros tiempos de la conquista. Aquí fue el primer ayuntamiento de México, de América, de hecho se fundó aquí en Coyoacán. Y bueno, si quieres platicamos un poquito de la iglesia. Claro, ya... que no podemos entrar, creo. No, sí, es una de las iglesias más populares para casarse y todo eso. Es así pero esta se empezó a construir en 1529. Sí. Es una de las pocas iglesias del siglo XVI que queda en la ciudad. Ya es que sí, que son muy poquitas. Claro, ¿no? Y que además se mantiene, porque la verdad es que sí está muy bien, ¿eh? Sí. Todo el interior, todo el decorado barroco y todo eso es de los siglos posteriores, ¿no? Claro. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la disposición que tenía su claustro, porque hay que acordarse que las iglesias en las primeras fundaciones, la iglesia era parte de un conjunto, claro, que incluía un lugar donde tenían que vivir los que estaban haciendo la evangelización y que el rito se hacía hacia el aire libre, ¿no? Claro. Por eso tenía el atrio de este tamaño. Entonces el tamaño del atrio nos habla de la población que tenía Coyoacán, ¿no? Claro. El tamaño que tenía. Creo que es curioso que la iglesia vea hacia acá y la plaza esté como al ladito, ¿no? Sí, algo. Que es la plaza Hidalgo, así que vamos caminando para allá.